¿Preferirías morir antes de que te toque un extraño? En la Atenas del siglo IV esto era un dilema para muchísimas mujeres. La ley decía que solamente los hombres podían ejercer la medicina, con lo cual solamente ellos podían ayudarnos en labores de parto y en muchísimas enfermedades ginecológicas. Pero por otro lado estaba esa prudencia de que un extraño te tocase y que podía ser incluso un problema social. Al final, el pudor podía ser una sentencia de muerte. Y ante este problema surgió un personaje que parece sacado de una película de espías. Una mujer que se rapó el pelo, se vistió de hombre y se fue a aprender con los mejores. Y además, esta enseñanza que tuvo de la medicina pudo haberle costado la muerte. Hoy vamos a ver si esta mujer fue la primera ginecóloga de la historia o bien un mito necesario para la ciencia. Quédate porque el final de su juicio cambió la salud para siempre. Hoy, en Mujeres de Mala Vida, Agno dice. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mujeres de Mala Vida. En este caso vamos a estar un poquito entre la mitología y la realidad. Al final del episodio veremos por dónde nos decantamos. Pero para entender a Agnódice, primero tenemos que entender el contexto social en el que ella se estaba relacionando hace 2400 años en Atenas. Imagina que fueras siempre una menor de edad. Bueno, en España tenemos bastante experiencia con esto, ¿no? Pero bueno, las mujeres no podían hacer casi nada. No podían actuar en el tráfico jurídico como podía hacerlo un hombre. Es decir, no podían heredar, no podían votar. Algo que, si os acordáis, ya hablamos del mito por el cual nos quitaron el voto a las mujeres en Atenas. Y por supuesto, no podían estudiar medicina. La única fuente que tenemos para hablar de Agnódice es Higinio. En su Fabulae nos habla de ella, pero es cierto que es una fuente bastante posterior a la vida de Agnódice y al ser la única fuente, la historiografía actual pues tiene un problema. Dilucidar si realmente Agnódice pudo ser real o no. ¿Existió Agnódice? ¿O fue un relato moralizante para legitimar la presencia femenina en el ámbito de la medicina? Vamos a ver. Vamos a ubicarnos en la Atenas del siglo XIV. Las polis estaban evolucionando. La polis en sí no es simplemente ciudad, era como un conjunto muchísimo más importante de derechos, de forma de ser, de sociedad en general. No era solamente el vivir en una ciudad y había gente que vivía en un pueblo, no, era un concepto muchísimo más amplio. En el siglo IV, pues como siempre, acabamos de terminar una serie de guerras, así que las instituciones jurídicas, las instituciones en general políticas, se estaban asentando dentro de la polis. En este marco, una mujer ciudadana estaba siempre supeditada ¿a quién? Pues al tutor, que solía ser el padre o el marido, en griego el kyrios. Como hemos comentado, una mujer no podía actuar de forma natural en el tráfico jurídico y esto lo que hacía era que sentaba las bases de una marginación estructural en todas las esferas y, por supuesto, también en la de los estudios. En los conocimientos técnicos o profesionales, las mujeres no tenían ninguna posibilidad, pero esto ya lo hablamos hace muy poco en la biografía de Aspasia de Mileto, si os acordáis. La medicina en Atenas durante esta época, que podríamos decir que es de la escuela hipocrática, estaba buscando separar este saber empirio de estas costumbres que se tenían alrededor de la medicina que se veían como menos científicas. Según el relato de Higinio, este ambiente hizo que se dictara una ley que decía que ni las mujeres ni los esclavos podían llegar a aprender las artes médicas. Sin embargo, debemos decir que no hay prueba escrita ni por otra parte que nos indique que esto era una ley. Es decir, lo que sí que podemos saber es que había una costumbre arraigada de que la mujer no pudiera ejercer. Por el contexto social también podemos decir que si una mujer quería ejercer la medicina le iba a costar muchísimo y sin duda tenía que ser de clase alta. Pero no podemos afirmar en ningún momento que esto fuese una ley como tal. ¿Cuál era el sentido de que solo los varones pudieran acceder a la medicina?
medicina, pues era la forma que tenía la polis de que solamente los hombres ciudadanos tuvieran poder sobre el parto, la fertilidad, que al fin y al cabo era sobre el linaje, las herencias y los bienes. Era puro control social. La consecuencia inmediata de esta legislación o de esta costumbre fue una cosa que se llamó verecundia, es decir, un pudor extremo. Según Higinio, las mujeres preferían morir a enseñarle el cuerpo a una persona que no fuese de su familia, con lo cual aumentó tanto la mortalidad de las madres como de los hijos, ya que los partos se convertían en un verdadero deporte de riesgo, si en el fondo ya lo eran. Pues imaginaos si la cosa se complica y no hay nadie que te pueda ayudar. Es en este momento cuando nuestra no dice que hasta aquí, que ya basta. En este punto vamos a diferenciar entre dos conceptos. Por un lado estaba la maya, que es la que podemos hablar como la partera tradicional, y por otro lado estaba el obstetrix, que es aquella persona que conoce medicina ginecológica por los medios del estudio. ¿Qué ocurre? Que suena muy extraño que no hubiese parteras durante un periodo en Atenas, a que sí, yo dudo muchísimo que se prohibieran las parteras. Entonces, ¿qué es lo que realmente se cree que prohibió, según esta ley, como dice Higinio? Que las mujeres no pudieran acceder a la medicina, pero no que se ayudaran entre ellas. O sea, esa sororidad femenina con los partos que ha habido siempre, de mujeres que saben más, que te ayudan, que saben más o menos cómo tirar, eso no se podía perder, obviamente, pero la profesión de partera yo creo que tampoco se podía perder. Con lo cual, dudo muchísimo que existiera un periodo, y mucho menos alargado en el tiempo, sin parteras. Es que al final es insostenible, la verdad. Así que yo creo que eso no pasó, la verdad. Sin embargo, no estamos hablando solo de partos. Aquí estamos hablando de todos los problemas médicos que podía tener una mujer y que afectan al ámbito ginecológico. En este caso podríamos hablar los problemas que tienen que ver con el útero. Así que Agnodice lo que quería era irse a Alejandría a estudiar con los mejores para poder saber de todo, no solamente asistir en partos, sino cualquier problema que pudiese surgir. Me alegro mucho que se fuese a Alejandría a estudiar, porque algún día os lo contaré con muchísimo más detalle, pero había un señor griego que pensaba, bueno, un señor no, muchos señores griegos, que pensaban que el útero era una cosa que se movía alrededor del cuerpo. Entonces, si una mujer decía que le dolía la cabeza, era porque el útero se le había subido a la cabeza y le estaba dando ese dolor. Y un médico en concreto, que ya os lo contaré más en concreto con más nombres y con más cosas, porque ahora mismo solo me acuerdo de la historia, decía que la mejor forma de acabar con ese dolor de cabeza para la mujer era coger una olla, un palo, darle fuerte para que el útero se asustara y volviera a su lugar. Yo creo que si te duele la cabeza, lo mejor que puedes hacer es coger una olla y darle palos. Y si alguien me dice que no, que hable, que saque la ouija y que le pregunte al médico griego este, ¿vale? Como hemos comentado, Agnodice no era cualquier mujer, ella pertenecía a la aristocracia y tenía dinero. Y además también tendría que tener un núcleo familiar que le apoyase, porque si no, no tendría ningún sentido. Entonces lo que ella hizo fue que se rapó la cabeza, se cortó el pelo, se puso una túnica de hombre y se fue a estudiar con la persona que más sabía. Este hombre era Herófilo de Calcedonia. Es cierto que Higinio no lo nombra exactamente así, ¿vale? Pero tiene que ser él. ¿Por qué? Porque es el que descubrió los ovarios y el que hizo un estudio muy concreto sobre el útero. Seguro que se reía del que le daba palos a la olla. Entonces, ¿qué hizo? Que se fue a Alejandría a estudiar medicina. Imaginaos, o sea, es que la situación era, si su disfraz en cualquier momento se descubría, es que la pena era la muerte. Entonces fue como un agente infiltrado absolutamente. Su estancia en Alejandría le permitió una serie de saberes que estaban absolutamente prohibidos en Grecia. En Grecia estaba prohibido hacer prácticas directamente en el cuerpo, es decir, no se podían coger, por ejemplo, cadáveres, abrirlos para ver el cuerpo humano, cosa que en Alejandría sí estaba permitido, con lo cual los estudios eran muy distintos, estaban a la vanguardia de la medicina. Así que cuando Agnodice vuelve a Atenas,
vuelve con un conocimiento que casi nadie en su entorno conocía, porque o tenías la facilidad y el dinero para irte a Alejandría o tenías que estudiar en Atenas. Si estudiabas en Atenas no tenías esa posibilidad. Sí que es cierto que todos los tratados sobre anatomía que venían de Alejandría sí que se podían estudiar. Lo que no se podía era abrir el cuerpo humano, ¿no? y toquetearlo. Pero sí que se podía estudiar. ¿Qué ocurre? Que todos sabemos que hay cosas que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Así que cuando ella llegó siendo como la número uno. Al regresar a Atenas, tuvo un éxito inmediato. Pero sin embargo, ¿qué pasaba? Pues que tenía las mismas limitaciones que sus compañeros hombres, porque ella jamás se quitó ese disfraz. Cuando llegó también se hizo pasar por hombre, porque si no, no podía ejercer la medicina. Pero claro, las mujeres tenían la misma reticencia hacia él. No había opción a quitarse la ropa. Entonces cuenta Higinio que durante un momento que una mujer estaba en labor de parto y que se estaba complicando muchísimo, estaba Agnódice presente, pero ella no quería desnudarse, ni quería que la viera, ni quería nada. Así que Agnódice hizo una cosa que en su época fue revolucionario. Se levantó la túnica y enseñó que ella también era una mujer. Este gesto se llama anasirmos. Creo que lo he dicho bien. Este acto de revelación corrió como la pólvora entre las mujeres de Atenas. Todas las aristócratas querían que fuera ella la que fuese a sus partos con sus problemas y que la cuidara. Ellas mantenían el secreto, pero sabían que al final estaban en las manos de una mujer, así que estaban más seguras y más confiadas. ¿Pero qué pensáis que ocurrió cuando, por culpa de Agnódice, se orilló a todos estos hombres médicos que dejaron de tener estas clientas de la aristocracia? Pues eso, un rechazo violento hacia ella. Su prosperidad, al final, fue un poco su gran problema, porque los médicos atenienses decidieron formular una denuncia conjunta ante el Areópago, es decir, la Cámara de Justicia que tenían en ese momento. Y que es la demanda que le habían puesto, ¿por qué era? Pues porque decían que era un médico joven, lampiño, guapetón, y que lo que hacía era seducir a estas mujeres de la aristocracia y por eso ellas solo querían estar con él, porque en el fondo era un asunto sexual. Si lo pensáis, decir que las mujeres fingían enfermedades para poder estar con un mozo joven, pues no era otra cosa que intentar, por un lado, quitarse de en medio a Agnódice porque le estaba quitando el dinero y el trabajo, y por otro, estigmatizar a estas mujeres diciendo que lo que hacían era ponerle los cuernos al marido y que por eso querían estar con el jovencito. Y así, mira, castigaban a todos de un plumazo. Así que ahora pensad, si hubiese sido Agnódice, ¿qué hubieses hecho? ¿Por qué? Si tú mantienes tu disfraz, al final lo que van a hacer es que no te van a dejar ejercer la medicina y te van a condenar por corrupción a esas mujeres que tenían marido. Entonces, todo lo que has hecho es para nada. Pero si decías, no, es que realmente soy una mujer y las mujeres están confiando en mí, la pena era la muerte. ¿Qué hubierais hecho vosotros? ¿Os hubieseis quitado ese disfraz? ¿O hubieseis mantenido el engaño aunque no hubieses podido seguir ejerciendo en vuestra ciudad natal? Nuestra Agnódice lo tuvo clarísimo. Ella iba a decir la verdad. Así que, delante de todo el tribunal, lo que hizo fue que se levantó de nuevo el vestido para enseñar que ella era una mujer y con lo cual los cargos de seducción no tenían ningún sentido. Cuando ella descubrió su disfraz, los médicos lo tuvieron clarísimo. Exigieron que la ley tenía que cumplirse y con lo cual había que matar a Agnódice. Y fue en este momento cuando una lucha individual se convirtió en una lucha colectiva, porque todas esas mujeres a las que Agnódice había ayudado se presentaron ante el tribunal y eran pues, las mujeres de los jueces, mujeres de personajes importantes, ya que estamos hablando siempre de la aristocracia. ¿Y qué pasó? Pues que ellas vieron la gran injusticia y fueron allí para manifestarse a favor de Agnódice. Y Higinio dice que con una fuerza retórica notable desafiaron a la autoridad masculina diciendo: no sois esposos, sino enemigos, porque condenáis a muerte a quien nos ha traído la salud.
La presión social fue tan fuerte que no solo absorbieron Agnódice, sino que también cambiaron la ley y dejaron que las mujeres libres, las llamadas ingenuae por Higinio, pudieran estudiar medicina siempre y cuando sus únicos pacientes fueran de su mismo sexo. Antes de continuar, ¿tú crees que Agnódice fue un personaje real o que es un mito? Escríbeme en comentarios si eres team historia o team mito. Yo te doy mi opinión más abajo, aunque creo que ya os he estado dando bastantes pistas sobre mi opinión. Y nada, suscríbete si te gustan estas historias y quieres saber más y dale a la campanita para que te avise cada vez que saco un nuevo vídeo. Bueno, vamos a ver. ¿Esto fue realidad o es una fake news antigua? Porque es el momento en el que tenemos que hablar un poquito de historiografía. Lo primero de todo que nos llama la atención es que solamente tengamos una fuente, que es Higinio, es decir, hay otros autores como el famosísimo Galeno o Soriano que escribieron muchísimo sobre ginecología, sobre autores sobre ginecología y de todo, y que jamás se hablara de esta mujer, la verdad es que llama bastante la atención, ¿no? Sería como una pista que nos dice que quizá su relato es un poco inventadito, ¿no? Algunos historiadores, como Helen King, que es una de las mayores expertas en medicina en la antigüedad, dicen que Agnódice no fue real, que fue un exemplum, es decir, un ejemplo que había que dar para que las mujeres estudiasen medicina y tuviesen a quién mirar, porque muchas veces tener el ejemplo es lo que nos hace poder llegar a donde queremos. Esto, por ejemplo, lo vimos cuando os conté sobre el efecto Scully, que gracias a que Scully salió en la televisión como una mujer súper preparada, médica, científica, y que además era la que le daba muchas veces a Mulder, que era como el loco fantasioso, hizo que muchas mujeres se plantearan el hacer carreras de ciencias. Pues en este caso es un poco lo mismo. Si tú tienes un ejemplo de una mujer que ya ha ejercido la medicina, que ha cambiado la ley, que ha sido como una espía que aprendiendo las cosas, pues te da ese ejemplo para que tú la sigas en un momento con mucha más libertad y que además tienes el acceso a la misma. Además, como os comentaba al principio, pensar que hubo un periodo sin parteras en Atenas, algo absolutamente inconcebible, porque además, desde el punto de vista epigráfico, tenemos fuentes que nos indican que hubo parteras antes y después del periodo en el que supuestamente existe Agnódice. Además, su nombre es sospechosamente apropiado para nuestra protagonista, ya que su nombre Agnódice viene de agnos, que significa casta, y de dike, que significa justicia. Como súper apropiado, ¿no? Para una persona que tenía que demostrar que no había mantenido relaciones con las otras mujeres. La epigrafía, además, nos habla de mujeres médicas en la época de Agnódice. Vamos a hablar en concreto de una. Ella se llama Fenóstrata y vivió alrededor del 360 y el 340 a.C. En su estela funeraria, que está descubierta en Acharnai, se identifica como Maya, que ya hemos dicho que era partera, Kai y Atros, partera y médica. La primera mujer documentada con este título en la antigua Grecia es ella. Además, una segunda estela de gratitud revela que poseía una estatua en el Asclepeion de Atenas. Sabéis que Asclepio es el dios de la medicina, donde muchísima gente iba a curarse a su templo. Muchas veces simplemente iban a descansar y decían que el sueño en el Asclepeion le había curado. Yo me imagino un montón de madres histéricas con muchos niños que dijera, me voy para allá a descansar un rato a ver si me curan. Pero bueno, esto era un honor reservado solamente a médicos muy distinguidos. Esta evidencia epigráfica contemporánea contradice la premisa de Higinio de que no había parteras y que Agnódice era única. En el ámbito científico, Agnódice representa este cambio de la partera que utilizaba los remedios de toda la vida y costumbres a pasar a ese médico que sabía también cosas por haber estudiado y que en este momento se funden las dos, ¿no? Para ayudar a las mujeres que tenían problemas ginecológicos. Me gustaría también comentaros que Agnódice se olvidó durante la Edad Media. ¿Y qué ocurrió? Que fue como redescubierta en el Renacimiento, cuando se empezó a intentar orillar a todas aquellas mujeres que habían estado ayudando a otras durante la Edad Media.
Y fue entonces cuando el mito volvió a tener fuerza y a ser útil para nosotras. A partir del siglo XVI, autores como Tirakelus o Heywood rescataban el relato de Higinio para ilustrar la capacidad intelectual de las mujeres y su derecho histórico a la medicina. Sin embargo, fue en el siglo XVII y XVIII cuando Agnodice fue el centro de debates dentro de la propia medicina, con la aparición de los hombres parteros, cirujanos que se dedicaban a los partos. Y además que empezaron a intervenir con forceps y con otras herramientas. Las parteras tradicionales utilizaron el mito de Agnodice como un precedente legal y moral para ejercer ellas su función. En 1687, Elizabeth Cellier, una famosa partera inglesa apodada la Popish Midwife, invocó a Agnodice para argumentar que la obstetricia era un territorio femenino por derecho natural y que la intrusión masculina era una aberración histórica, también ahí te has pasado, amiga, que ponía en peligro el pudor y la seguridad de las mujeres. Durante la Ilustración, Agnodice fue tanto un argumento en pro como un argumento en contra. Fue un argumento en pro indicando que, por supuesto, las mujeres tenían la capacidad y podían formarse para ser médicos, pero por otro lado, otros autores decían, bueno, si durante todo este tiempo las mujeres no han avanzado nada en cuestiones de obstetricia, pues lo que tienes que hacer es dejar el liderazgo a los hombres, que son los que hacen los avances. Hola. Sea un mito o sea realidad, Agnodice hoy es un símbolo del STEM y además de esta autonomía obstetricia y del derecho que tenemos las mujeres tanto a ser médicas como a estudiar como a decidir sobre nuestro propio cuerpo. En Suiza existe una asociación que se llama Agnodice y también aparece en la ONU. Su nombre sigue siendo un grito de guerra para todas aquellas mujeres que quieren su espacio en la ciencia. Agnodice nos enseñó que a veces la desobediencia civil es la única forma que tenemos de salvar vidas. Bueno, ¿qué creo yo? Pues creo que como en casi todos los relatos mitológicos hay un ápice de verdad. Es decir, quizás Agnodice como tal no existió, pero sí existieron muchas Agnodices, muchas mujeres que lucharon para ser médicas en un momento en el que era bastante complicado serlo. Con lo cual yo creo que hay una mezcla entre historia y mito, pero que era muy necesario y además este mito necesitaba surgir de alguna manera y fue Higinio el que le dio voz al final. Con lo cual me parece una de las historias más bonitas que hay a la hora de ver cómo una mujer superó todos esos obstáculos. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio con otra biografía de una mujer que nunca debió ser olvidada porque recuerda que la historia sin ellas no es historia. Hasta la próxima.